¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio Testigos de Jesús. En este programa nuestro principal objetivo es darle el honor, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy veremos testimonios de personas que han encontrado mediante el amor de Cristo Jesús la total felicidad en sus vidas. Prepárense para conocer en la siguiente media hora a Ligia, quien hoy nos quiere compartir cómo el Señor ha tocado su vida en repetidas ocasiones. Bienvenida, Ligia. Muchas gracias, Jonathan. De verdad es una bendición iniciar con esta serie. Para mí también es un gran gusto poder compartir este primer programa contigo. Ligia, ¿quién eres tú? Bueno, Ligia, soy una mujer de 48 años, casi 49. Soy una mujer que hoy por hoy soy feliz. Soy una mujer que tengo la bendición de tener esa prolongación de la vida a través de 2 hijos. Uno ya está en el cielo, la otra todavía está acá y ya me hizo abuelita. Así que soy también abuelita de 2 hermosos niños. En el ámbito profesional, ¿quién eres? Bueno, hoy en día dirijo al canal Jesús TV, que es un canal con la misión de poder sembrar valores del reino de Dios en cada uno de los televidentes. Vamos a ir a los principios de tu vida. Quiero que me platiques un poco sobre tu papá, tu mamá y tu entorno familiar en los primeros años de tu vida. Perfecto. Bueno, soy hija única. Mi mamá tuvo varios embarazos, pero lamentablemente por cuestiones ajenas a su voluntad, tuvo abortos repetitivos y por prescripción médica pues estuvo varios años sin poder tener familia, hasta que nací yo en 1965. Mi papá y mi mamá, un hogar muy bonito, muy bien formado, esperaban con ansias el regalo de Dios que era precisamente tener un hijo, hasta que al fin, después de 10 años de casados, vine yo al mundo. ¿Cómo pasaban esos días en la casa de tus padres? ¿Miel sobre hojuelas? ¿Conflictos a veces? ¿Eras niña bien portada? ¿Qué pasaba? Bueno, realmente mis papás eran una pareja bastante bien llevadera, aunque te he de decir, mi papá tiene el carácter fuerte, mi mamá tenía el carácter bastante sumiso. Siempre tal vez habían cosas que yo me daba cuenta que no se llevaban bien o tal vez no había una decisión por hacer algo que les gustara a los dos, y yo era la abogada desde pequeña entre ellos, porque le decía a mi mamá, pero mamá, ¿y por qué no le dice usted que no le gusta a mi papá? Y ella decía, no, para que haya una pelea se necesitan 2, yo prefiero callar. Entonces, pues no es del todo positivo, te he de decir hoy en día, pero así era mi mami. Entonces, entre ellos no había conflictos como pareja, y si acaso algún día lo sabía, tal vez a la medianoche, cuando yo estaba en el 5º sueño. Entonces, en este momento, las personas que nos están viendo a través de estas cámaras pueden pensar que tu infancia fue un cuento de Walt Disney. Cabal. Qué bonita infancia, no había problemas, todos en casa se llevaban bien, papá no peleaba con mamá, pero eso no es del todo cierto. Cuéntanos por qué. Bueno, pues todo iba muy bien. El hogar se consolidó con mi venida, que era la hija tan esperada después de tantos años, y ellos ya estaban en una edad madura, porque mi papá pues me lleva 41 años, mi mamá me llevaba 42, entonces era muy ansioso realmente mi llegada. Caminé bien en los primeros años de vida, pero empecé a tener una dificultad para hablar. Me llevaron con el otorrinolaringólogo y diagnosticó pólipos en la laringe. Cualquiera diría, bueno, ¿y esta enfermedad qué es? Es una especie de tumorcitos que salen, pero ahí empezó una larga historia porque al cauterizar, se llama el término médico, que es quemar, los tumorcitos que eran pequeñitos como una arena, empezó de que al mes ya habían crecido el doble de cantidad y tamaño, porque eran de tipo proliferativo. Al estar pensando en esto, se me ocurre en la cabeza pensar que son chibolitas que estaban saliendo en tu garganta. En la laringe. Ajá. Y quitaban una chibolita y venían 2, quitaban 2 y venían 4. Exacto. Y obviamente eso iba a terminar por cerrar tu garganta y tú ya estabas destinada
a perder la vida. Exacto. Hasta la fecha no hay cura para ese tipo de pólipos sobre la laringe y entonces la mucosa se llena de esta tejido, por decirlo así, ¿verdad? O carnosidad, hasta crear una asfixia. Entonces, ¿cómo es que hoy podemos estar hablando contigo y conociendo de ti cuando tu pronóstico de vida era de este tamaño? Bueno, pues lo que pasó fue que el médico me hizo 12 cirugías y le recomendó a mis papás, en medio de su desesperación, del gasto y del peligro de muerte que tenía, a otro médico, otorrinolaringólogo. Y entonces ellos asumieron el decir sí, aceptamos que él le haga la cirugía, y la cirugía consistía en usar ácido, pero el ácido es expansivo. Me metieron a la sala de operaciones. ¿Cuántos años tenías cuando estabas pasando por este proceso? Porque estamos escuchando que habías tenido ya 12 cirugías. Sí. En mi mente está pasando, eras una muchacha de 12, 13 años para poder aguantar 12 cirugías y pensando en una nueva cirugía. ¿Qué etapa de tu vida estabas pasando? Era una niña de 4 años. Entonces, allí fue donde la última operación o intervención quirúrgica era quemar con ácido y se le fue más ácido de la cuenta al otorrinolaringólogo que me estaba operando. Y lo peor de todo fue que al darse cuenta de que me había quemado los tumores, pero también toda la laringe, se fue huyendo de la operación con el anestesista y entonces empezó anoxia, que es falta de respiración, de oxígeno, y corrían las enfermeras, llamaron al otro médico de emergencia para que llegara a hacerme una traqueostomía. Una niña de 4 años con la laringe totalmente quemada. En ese momento están abriendo tu cuello para que entrara aire por aquí. Y el dolor que tú debes de haber sentido por esa mala práctica médica te llevó a odiar a ese médico. Sí, muchísimo. Yo pensaba, bueno, de milagro sobreviví porque al dejarme ahí, el otro llegó a hacerme la traqueostomía sin anestesia porque yo estaba con una muerte más o menos de 15 minutos, calculó el médico, en lo que él llegó a rescatarme y me puso medios de resucitación. Estuve un mes en el intensivo sin señales de vida. Las neuronas, que son las células del cerebro, son las únicas que no se recuperan, sino que se mueren y se mueren. Entonces, lo más seguro era con daño cerebral. Pero mi mamá tenía mucha fe. Mi familia, pues, también la apoyó todas en oración. Y al mes de estar en ese estado, fue que empecé a abrir los ojos y a recuperar mi vida. Pero me di cuenta que no podía hablar. Y que tenía un aparato y que hacía ruido y que me sacaban flemas por un aparato, un motorcito. Era una cosa horrible. Entonces, sí llegué a odiar francamente al médico, que se equivocó, y no solamente se equivocó, sino que salió huyendo lavándose las manos. Con una niña de 4 años, con este tipo de problemas, el siguiente paso era el colegio. ¿Cómo te tocó enfrentar tu llegada a parvulitos, preparatoria? Porque me imagino que tu capacidad bucal quedó nula. Sí, quedó nula, por lo que no estudié ni párvulos ni preparatoria. Me enseñaron a hablar en un lenguaje empírico, no fue el lenguaje aquel que ahora hay, ¿verdad? Para las personas que son faltas de poder hablar, y entonces por señas. Aún así me sentía mal, me sentía fea, me sentía realmente desorientada, triste, caí en muchas depresiones frecuentemente. No me gustaba que se diera cuenta la gente de que yo no podía hablar. Ligia, el término ahora es bullying, pero esto es acoso, esto es maldad, sí, esto es, no sé, tristeza en los corazones de los niños que lo practican. Cuéntanos un poco cómo es ser un niño que está expuesto al maltrato de sus compañeros de colegio. Es terrible, la verdad es que en el ambiente, pues realmente los niños dicen y los que están alcoholizados dicen la verdad, pero a veces esa verdad la dicen de una manera muy fuerte. Y recuerdo un capítulo en que era Navidad, fuimos a la Sexta Avenida con mis papás y yo me emocioné al ver una vitrina donde habían muchos juguetes. Yo intentaba
tratar de transmitir, porque no se me quitaba la armonía de no poder hablar, y me tapaba el aparatito, ¿verdad? Porque por un oído respiraba. Por ahí lo hice durante 2 años. Y entonces lo único que emitía eran como sonidos, como guturales. Y yo me recuerdo que yo lo que trataba de decirle a mi mamá y a mi papá era... Eso, se oía así. Y una familia estaba a la par con varios niños. Y unos de los niños empezaron a decir, riéndose de mí así francamente. Ah, esa niña habla como el Pato Donald. De verdad, o sea, hoy por hoy yo digo, tal vez sí era cierto. Pero ¿cómo le hace comprender uno a una niña de 4 años que esa risa y esa burla no se puede recibir de una forma que duela? Sí duele. Si ahorita tú tienes en casa a papás que sus hijos están siendo víctimas de una situación similar, o a papás que sus hijos están provocando ese choque contra otros niños, ¿qué les dirías? Bueno, lo que les diría es que tratemos de hacer conciencia en nuestros hijos o ustedes mismos como niños o jóvenes que están en este momento sintonizando, de que aquí hay alguien que sufrió eso y que el corazón de uno se estruja y que uno se siente la peor cosa del mundo, que uno empieza a experimentar lo que nadie le ha enseñado, que es guardar rencor, desear cosas malas contra las personas, el sentir que no solamente uno percibe injusticia del por qué, porque uno siempre tiene esa palabra y esa pregunta del por qué a mí me pasa esto, que uno tal vez se siente muy bueno y siendo una niña, pues creo como que lo reafirma más. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada malo, pasó este incidente en mi vida, este error médico, ¿por qué las personas no pueden, en lugar de señalar los defectos o las discapacidades o capacidades diferentes, si no lo toman como una burla? Porque de los 0 a los 6 años es una huella bien fuerte la que queda en el corazón de un niño. Y esto tiene consecuencias, porque en el futuro uno se siente inseguro, uno se amarga la vida. Y el hecho de que usted o ese niño o niña que está burlándose de las cosas que a veces no comprende, no se ha encauzado de una forma adecuada para no herir a las personas por ser diferentes, para que mejor sea como una receptora de amor y usted se convierte en alguien que deje una huella pero positiva en su vida, pues qué lindo podría ser que haya conciencia y los padres le digan, mira, esta persona no puede caminar o no puede hablar bien porque le pasó algo grave, y a veces uno no comprende las cosas y se burla de las cosas que son diferentes a las de uno. Eso es lo que yo les diría. Y esa es labor de los padres o de las personas que están criando esas nuevas generaciones, el explicarles por qué eso pasa y que no sea un motivo de burla. Regresamos ahora un poco el tiempo y entonces párvulos y prepa no fuiste. No. Porque no podías hablar y tus sonidos eran esos sonidos, no palabras articuladas. Exacto. Tu primer año de estudio es primero primaria. Primero primaria. Para eso ya podías hablar. ¿Y cómo? O sea, hay algo que no me encaja. Ajá. Si tenías las cuerdas bucales dañadas, tenías una traqueotomía, tenías una válvula, ¿cómo logras entrar al colegio? ¿Entras ya hablando, sin hablar? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó un milagro, el primer milagro, por decirlo así, palpable. Mi madre siempre tuvo una fe increíble, no dejaba de rezar, de orar, en su manera de hacerlo, todos los días. Y lo que ella pedía era que yo pudiera recuperar la voz. Al principio yo empecé a motivarme en la fe, pero ya cuando pasaron 6 meses, 1 año y no había respuesta de lo que yo oía que mi mamá pedía, mi fe fue como que achiquitándose, me fui frustrando, me fui llenando de mucha amargura, hasta que un día, me metieron a un tratamiento con el doctor Escamilla, que era abrirme con unos moldes que iban amarraditos por debajo, detrás de la traqueostomía, y por acá me metían la otra parte para poder hacer una nueva apertura de una nueva laringe. Esto ya de una vez con el sello y el pronóstico del médico que no iba a ser para volver a hablar. Sin embargo, mi mamá tenía mucha fe y un día, ya cuando estaban los últimos moldes
que eran muy molestos y muy doloroso la manipulación, me lo quitaron para volver a respirar por la nariz, que ese era el objetivo, y entonces quitarme el aparato. Pues en lugar de decirle al doctor, como siempre, adiós solamente con la mano, le dije adiós con la boca. ¿Cómo fue? Solo Dios sabe. Me sentó nuevamente en la silla para ver qué había pasado y por qué es que emitía sonidos. Le preguntó a mis papás a dónde la llevaron y mis papás solamente decían, llorando de la felicidad, pues solamente a la iglesia de aquí, doctor, con usted, cada mes, ¿verdad? Durante 2 años. Y cuando vio mi laringe, él lo que dijo fue, esto es un milagro, porque hay una cuerda vocal que es la que funciona. Y realmente no sé cómo está, ni cómo llegó a estar como que estuviera intacta, sin ninguna quemadura. Entonces las historias que leemos en la Biblia de que el Señor Jesús regresaba vivos a la tierra, regresaba enfermos, sanaba paralíticos, ciegos, mudos, no son mentiras. No son mentiras. Dios me reconstruyó una cuerda vocal, que es la que me funciona hasta la fecha, y fue milagrosamente reconocido por todo lo que es mi historia clínica, ¿verdad? Delante de ese médico. Entonces estamos en 7 años aproximadamente. Sí, aproximadamente 7, 8 años. Ajá. Y entonces a los 7, 8 años pudiste decir tu primer palabra al despedirte de ese médico. Exacto. ¿Qué pasó entonces en el colegio? Bueno. Era época ya de enfrentarte a tu primero primaria. Exacto. E ir al colegio. Y entonces ahí sí, la vida, miel sobre hojuelas. No. ¿Sí? Lamentablemente no. Realmente cuando fue el milagro yo estaba feliz, mis papás también, los vecinos, amigos y hasta gente que ni siquiera invitada estaba. Pero me di el shock a través de algún comentario de una persona que dijo, ay, cómo tiene de fe la chata, que así le decían a mi mami. Ay, pero quedó ronca la niña. Entonces ahí me quedó así como que, ay, ¿qué pasó aquí? Me fui al baño a tratar de decirle a Dios, mira, devolveme la voz mía de una niña de 6, 7 años, no la de una señora grande. Pero no pasó nada. Entonces me quedé callada y no le dije a mis papás que no me gustaba el regalo que me habían conseguido con Dios. Mi mamá me enseñó a leer en un mes, ella era maestra. Me aceptaron en el colegio y mi ingreso al colegio fue traumático porque no quería hablar con nadie para que no oyeran la voz diferente de una niña que sonaba como que no era niña. Y de verdad me encontré con también el bullying, con burlas, con apodos, y fue terrible eso. Vamos a ver, voy a tratar de indagar un poquito más en esa etapa. ¿Cuáles de esos apodos recuerdas? La Ronca, ese era el primero. Pato Donald, que era muy frecuente, que podría ser más o menos, esos son los que recuerdo ahorita. Viendo después del tiempo, ¿qué te provoca? Bueno, hoy en día no me provoca, no me provoca más que risa, e incluso tengo unas amigas y amigos de la comunidad en donde nací yo, en la fe, de que hasta bromeamos con eso, porque una de ellas me decía Darth Vader, ¿verdad? Por la respiración, que no tuve terapia respiratoria, y a veces por eso escuchan ustedes ese jalón, que es no respirar por la nariz, sino que por la boca. Después de alguien que no podía hablar, después de alguien que regresó de la vida, el hablar con el tono de voz que tienes son detallitos, ¿o no? Sí, y alguien que se avergonzaba o no podía o se resistía a dar una conferencia en público delante de 30 compañeras. Paciencia, Sí. Ligia, que ahorita todavía estamos en tu época Sí, de ¿verdad? colegio Es y cierto. no quieras correr antes de caminar. Exacto. Entonces, llegas a la primaria y en la primaria eras buena estudiante, mala estudiante, aplicada, ¿qué te interesaba más? Mates, sociales, ciencias, deporte. Cuéntanos un poco. Bueno, era muy destacada y yo creo que traté de, psicológicamente es un mecanismo de defensa, creo yo, según mi pensamiento, traté de destacar mucho en cosas para llenar
vacíos que había muy fuertes en mi interior. Entonces me convertí en la mejor alumna de la clase. Me encantaba lenguaje, cosa rara, ¿verdad? Pero sí me encantaba el lenguaje. También matemáticas. Me metí a deporte también. Y aunque me costaba con eso de la respiración, que me agitaba más de lo normal, pues me gustaba. Trataba, creo yo, en estas cosas de buscar la felicidad, de sentirme bien, de ser reconocida, pero como que había algo ahí que no cuadraba, porque lo lograba, pero no, como que no aterrizaba en ser una niña feliz. En esa época hiciste tu primera comunión, tu confirmación, ibas a la iglesia. ¿Qué pasaba con tu formación espiritual en esa época de tu vida? Bueno, sí hice mi primera comunión en segundo primaria, con el colegio. Pues yo me recuerdo que mis papás sí iban a misa, pues íbamos con ellos, ¿verdad? O iba yo con ellos, pero no había una formación espiritual sólida. Me resistía muchas veces cuando había una pregunta que me caía re mal siempre, que por eso evitaba hablar delante de gente desconocida, porque cuando se daban cuenta de que mi voz era diferente, le preguntaban la clásica a mi mamá: ¿y qué le pasó a la niña en su garganta? Ay. Y escuchar a mi mamá contar todo el asunto, lo contaba como un milagro, y de hecho era, pero yo en el fondo no estaba satisfecha. Entonces era como revivir, y no me gustaba revivir el dolor, era como reafirmar el odio contra el doctor. Y espiritualmente siento yo que ellos recibieron también el regalo, pero como que no se reflejaba una gran gratitud de estar yendo a llenar espiritualmente, ni ellos ni yo. Íbamos, pero íbamos así como cualquiera va, por ir o cumplir. Llegabas a marcar tarjeta los domingos a la iglesia. Exacto. Y ahí nos vemos otro día. Exacto. Ok. Termina tu primaria y sales con buenas notas, destacada, haces ejercicio. ¿Y qué pasa el cambio de niña a adolescente y enfrentar los básicos y una carrera? ¿Cómo fue ese momento de tu vida? Bueno, ese momento también fue duro. Realmente el ambiente percibía que noviazgos, que alguien que le gustara, esto y el otro. Yo me sentía fea. Yo tenía una autoestima, si hay 0, menos 0, creo yo. Porque yo creía y me focalizaba mucho a que mi voz era diferente y que por eso todo mi ser era feo. Sin embargo, pues ahí iba saliendo, porque me había prometido a mí misma no dar a conocer mis sentimientos. Me prohibía llorar en público. Cuando salía el tema que me dolía, como que lo evitaba, lo pasaba desapercibido, pero en el fondo sí sufría bastante. Seguí siendo muy buena alumna, me metía, incluso ahí empecé a ser líder, que presidenta la clase, que esto, que el otro. En el voleibol, ¿verdad? Empecé a destacar bastante. Me convertí a temprana edad en los básicos, en seleccionada del colegio, en seleccionada nacional. Pero me gustaban los jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Me emocionaba, me ilusionaba, pero dentro de mí había algo que no cuajaba, ¿verdad? Realmente no era feliz. ¿Has llegado entonces en este momento a tu edad de adolescente con un panorama bastante confuso y más movido que el promedio de adolescentes de nuestro país? Si usted está interesado, quiere saber quién hizo la felicidad en la vida de Ligia, quién llenó de amor la vida de Ligia, por favor, espere la segunda parte de este testimonio de vida. Recuerde, no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor Jesús. Él nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nos acompañe, guíe nuestras decisiones, nuestras acciones. Y Él es el que nos da la fortaleza para poder llevar nuestros testimonios de vida hacia su casa. No es necesario que sea una persona reconocida. El testimonio puede estar a la par de su casa, en su misma familia, y es usted también un testigo del poder del Señor. Ha sido para nosotros un gran gusto presentarles este primer programa de Testigos de Jesús. Los invitamos a que nos sigan sintonizando, a que rompan el valor
y que ustedes también lleven a la calle todos esos testimonios de las maravillas y del amor de nuestro Padre Celestial. Nos vemos en una próxima oportunidad.